Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de este miércoles 19, en el que, como siempre, comenzamos pues ofreciéndoles los datos que nos deja el coronavirus en Asturias. 48 nuevos casos positivos, 0 fallecidos, lo cual siempre es una buena noticia, y la tasa de positividad en el 2,43%. Dos apuntes más antes de comenzar el desarrollo del programa de hoy. La Fundación Princesa de Asturias ha dado a conocer hoy el fallo del jurado del premio relativo a Comunicación y Humanidades, segundo galardón que se concede en esta nueva edición de los premios, y ha recaído en la periodista, escritora y activista feminista. Ha sido definida como la feminista más famosa del mundo. Van a ver la imagen a continuación. Gloria Steinem. Bueno, pues es el segundo galardón, en este caso, de esta nueva edición de los premios Princesa. Gloria Steinem, periodista, escritora, y, al parecer, la feminista más importante del mundo. Un último apunte antes de comenzar el programa. El pasado viernes, Avispa, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, en su gala 10º aniversario, concedió un premio a esta casa, a esa Asturias Televisión. Aquí lo tenemos, y como de bien nacidos, ser agradecidos, gracias de todo corazón, a estos profesionales de la seguridad por el galardón que nos entregaron el pasado viernes. Y ahora sí, con la cabecera, comenzamos el programa. Bueno, vamos a hablar a continuación de seguridad ciudadana, porque lo que muchos ciudadanos reclaman, cuando se realizan encuestas, es economía, bienestar, salud y seguridad. Bueno, pues Asturias en general, Oviedo en particular, es una ciudad tremendamente segura. Los índices delincuenciales que pues conocemos cada X tiempo, pues nos indican que la capital asturiana es una de las ciudades más seguras del país. Pero para que esto sea así, detrás está el trabajo de los hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también de la Policía Local. Desde hace unos días, Oviedo cuenta no con una nueva policía, porque la policía sigue siendo la Policía Local de Oviedo, pero sí con un nuevo cuerpo, vamos a definirlo así, aunque quizás el término no sea el adecuado, quizás nuestro invitado nos lo matice, que es la Policía de Barrio. Bueno, vamos a conocer a continuación qué es la Policía de Barrio, por dónde están prestando servicio, cómo, cuándo, cuántos, por qué. Bueno, para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Javier Lozano. Él es director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues desde hace unos días vemos patrullando por las calles a la Policía de Barrio. No sé si es un nuevo cuerpo, una nueva sección, no sé cómo se denomina técnicamente. Bien, como bien dices, no es un nuevo cuerpo, realmente ya está integrado dentro del organigrama policial, forma parte de lo que llamaríamos un grupo especializado de 092 y denominado también Policía Proximidad, que actualmente, y además entendemos que el vecino lo identificará más propiamente y se familiarizará más con el término, como Policía de Barrio. Al hilo de esta cuestión que planteabas, efectivamente debemos congratularnos de que Oviedo sea una de las ciudades, ya no vamos a decir más seguras de España, sino incluso diríamos de Europa. España en sí es un país seguro, sí. Ocupa el 4º ranking a nivel nacional y Asturias es la segunda comunidad autónoma más segura. Oviedo está en el ranking, en el top 10, entre las 5 primeras de España, y efectivamente también comentabas el índice de criminalidad. Este año pasado ha descendido 12 puntos porcentuales, lo cual es muy interesante para mantener ese nivel que todos queremos y esperamos. Claro. Pero para lograr esos resultados hay que trabajar, esto no se consigue solo. Desde luego, esto es fruto de un trabajo y un esfuerzo de planificación, un esfuerzo de inversión también en recursos humanos. Creo que todo el mundo conoce un poco cuál ha sido nuestra línea de incorporación, en este caso de efectivos. Contamos con 44 nuevos efectivos que se incorporan, bueno, todo el mundo sabe porque los está viendo a pie de calle, 35 nuevas incorporaciones que están acabando su periodo de formación, más 9 agentes de movilidad que proceden de otros cuerpos de seguridad de
Policía Local de Asturias. Con lo cual conformamos un grupo muy interesante para llevar a cabo esta nueva línea de actividad, de actuación, que, como decías también, es un proyecto que creemos que cala o que va a calar hondo entre los vecinos. Claro. Bueno, ¿cuántos agentes integran ahora el germen, o sea, el inicio de esta policía de barrio en Oviedo? Pues mira, teniendo en cuenta que trabajamos, vamos a integrarlos dentro del sistema de turnos que integramos en 4 grupos de trabajo, diríamos que alrededor de 48 efectivos pasarán a integrar esta, digamos, división o grupo de trabajo en policía de barrio, distribuidos en 4 grupos, como bien decimos, mañanas y tardes, de lunes a domingo. Con lo cual integramos la mayor faceta, podemos decir, mayor faceta de integración durante toda la semana, y también intentaremos, como no, la extensión territorial a todos los núcleos de interés, todos los barrios de la ciudad. ¿Zonas principales por las que van a patrullar o están patrullando? Intentaremos... antes recordaba esta fase de prácticas en las que están conociendo y realizando un diagnóstico de cuál es la situación de cada barrio y conociendo un poco la problemática de cada uno de ellos. No vamos a excluir ningún barrio. Es decir, lo que pretendemos es un análisis integral y una presencia territorial pues extensiva. Bien es cierto que somos conscientes de las limitaciones en cuanto a personal. No podemos cubrir todos los días todos los barrios, pero nuestro proyecto es que todos los barrios sí que reciban la visita de la policía local, en este caso de la policía de barrio, durante toda la semana. Podemos alternarnos, no todos los días podremos estar en el mismo barrio, mañana y tarde, pero sí vamos a hacer que llegue a todos los puntos del territorio, porque evidentemente es lo que también los ciudadanos demandan. Claro. Por otra parte, hace años, bastantes años, existía en la Policía Nacional o Cuerpo Nacional de Policía por aquel entonces, la policía de proximidad. Andaban por la ciudad en una moto más o menos pequeñita, entraban en el comercio, entraban en el bar, saludaban, oye, ¿qué tal todo? ¿Va por aquí? No, bien, bien, no hay nada que señalar, sin novedad, en una palabra. Es un poco... Aquello luego se quitó. Los vecinos, las asociaciones de vecinos, de comerciantes, protestaron, pero bueno, el gobierno central de aquella época decidió quitarlo. Es un poco recuperar ese espíritu. Es que el policía de barrio tome el pulso, valga la redundancia, del barrio, entre, pregunte, oye, ¿qué tal todo? Aquí estoy, si me necesitas, avísame. Ciertamente fue una experiencia, un ensayo que además tuvo muy buena acogida. Durante su funcionamiento, evidentemente, llegó a cumplir los objetivos que se pretendían, pero sí tenemos que analizar desde un factor diferenciador lo que es las funciones del Cuerpo Nacional de Policía y de Policía Local. Nosotros tenemos un ámbito de trabajo más específico a nivel local, trabajamos con ordenanzas municipales, una legislación, digamos, propia, adaptada a la singularidad de los ayuntamientos. Por lo tanto, tenemos también más capacidad de información y queremos también llegar a una capacidad mayor de integración. Por eso tratamos también de que esta policía de barrio sea plural, sea transversal, es decir, pueda poner sobre la mesa toda la problemática que nos podemos encontrar en los barrios, porque a los vecinos les interesa. Pongo un ejemplo, desde el comerciante hasta el anciano que vive solo, o en este caso concreto, que también tenemos una línea de actuación con los colegios o con los adolescentes en los planes y programas de seguridad vial y de planes de vuelta a casa segura. Integra un multifactor, una pluralidad de actividad que la policía local puede asumir y de hecho asumirá. Claro, hay gente que se pregunta, oye, esto está muy bien, pero ¿por qué no patrullan de noche? Hay patrullas de noche, esa es una cuestión que los ciudadanos tienen. Velamos por su seguridad de noche. Nosotros tenemos 3 turnos de noche diferenciados. Todas las noches tenemos una docena de agentes también en los turnos de servicio, con 0,92, evidentemente en vehículos patrulla, y asignándose los sectores idénticamente. No puede pensarse que de noche una ciudad como Oviedo jamás podría permitirse que hubiera ausencia de medios, y los tenemos. También debo recordar que la Policía Nacional patrulla con nosotros de noche. Hay seguridad también. Correcto. Vamos a ver, en las últimas fechas se ha producido hechos que deberían no volver a repetirse. Ha habido agresiones incluso a agentes en las zonas de Botellón. Yo no sé si usted coincidirá conmigo, quizás el tema de la mascarilla, el tema de la pandemia, ya hay mucha fatiga pandémica, quizás tenemos los nervios más crispados, discutimos o saltamos por menos que podíamos saltar antes, pero de ahí a que haya agresiones tiene que mediar un abismo, ¿no? Es un problema complejo.
es un problema que tenemos que abordar también desde un punto de vista transversal. Recordamos mucho el factor educativo, recordamos mucho la convivencia, el civismo, como valores que entendemos que también tienen que ser puestos de manifiesto y en la que todos los vecinos y también las instituciones tenemos que participar. Es cierto que se pueden dar actos singulares y cotidianamente a veces nos encontramos alguna llamada de atención, pero lo que interesa en esos momentos es la capacidad de reacción que tenemos para detener al delincuente, para actuar sobre los agresores, para corregir esos sectores en esos momentos que se da el botellón e intervenir rápidamente. Importa mucho también que el ciudadano conozca que tenemos una capacidad reactiva. En la labor preventiva hemos insistido mucho con la pedagogía. Antes de sancionar, advertir. Lo llevamos haciendo desde el inicio de la pandemia. De hecho, yo recuerdo que todas las campañas que iniciamos siempre van precedidas de un factor informativo importante, ¿no? Una campaña informativa que pretenda ser también disuasoria. También los agentes tienen unas instrucciones muy claras en cuanto a esa, digamos, esa conexión con el ciudadano para, de alguna manera, hacerle ver, oiga, colabore con esto, vamos a intentar entre todos llevar a cabo, cumplir con las normas sanitarias y luego a partir de ahí, sí, efectivamente, la capacidad sancionadora existe, es una herramienta también de las instituciones y como tal se aplicará cuando sea menester. Claro. La labor pedagógica a la que aludía recién, esta policía de barrio también es un paso más hacia que se vea a los agentes, más allá que, madre, viene aquí, le ponemos una multa. Está usted mal aparcado, le voy a tener que sancionar. Es decir, es, bueno, pues estrechar lazos con la ciudadanía. Correcto. Esa imagen debe ser reforzada además. Entre las cuestiones que matizamos cuando hablamos ahora con los agentes de nueva formación, los parámetros que intentamos que integren también en su cultura de barrio, va el visitar, el hacerse un poco con esa sintonía pues física, incluso con los vecinos. Visitar la biblioteca, visitar el centro social, parar porque es una cuestión que puede llamar la atención, pero incluso que tomen café en una cafetería concreta, sí. Y que tú sepas, es que casi todos los días cuando paso por aquí, sé que a lo mejor los agentes paran a tomar café en esta cafetería, incluso puedo aproximarme y hablar con ellos, oiga, tengo una duda, y queremos ir un paso más allá. Nosotros contamos con una red de centros sociales de titularidad municipal, sí. En los que pretendemos... Muy extensa. Exactamente. Pretendemos integrar, porque claro, tenemos esa distribución territorial que lo puede facilitar. Esto se planteó en su día en Ciudad Naranco, tuvimos en una época anterior, tuvimos una reunión con los vecinos y se planteaba, oiga, ¿qué les parecería si nosotros aquí en el centro social tuviéramos una hora en la que hubiera un agente que pudiera recibirles? Con cita previa, cuando fuera necesario, y sin cita previa, porque también ustedes pudieran saber que, mire, a las 7 de la tarde hay un agente en este pequeño despacho y un agente que me recibirá y tengo una duda o tengo una cuestión que plantearle o tengo ciertamente algo que es de interés policial. ¿Y puedo hablar con él? Y claro, evidentemente los vecinos al oír esa cuestión dijeron, sí, desde luego, tengamos esa presencialidad física aquí también. Pues en ese proyecto pretendemos integrar también este factor de presencialidad física. Claro. La mera presencia policial disuade a los malos, quiero decir, el ver el uniforme patrullando por la calle, al malo le dice, oh, espera. Sí, no cabe duda que la imagen policial, también insistimos mucho en ello, la imagen policial, el uniforme, la sensación de autoridad, sí sirve también como elemento coactivo. Si no fuera así tendríamos un grave problema, porque solo podríamos ser respetados a base de hacer valer la fuerza, en este caso concreto. El uniforme también impele al respeto a la norma. Por eso queremos visualizar tanto también la presencia policial, porque de por sí ya es un factor de seguridad. Claro. Nos aproximamos hacia las fechas de la Feria de la Ascensión. Va a ser una feria distinta, no va a ser la feria prepandemia. Así todo, bueno, va a haber una serie de casetas instaladas en la losa de Renfe, 71 casetas creo recordar. Bueno, se espera, bueno, pues una presencia ciudadana superior a la de otras veces, ¿no? Porque también la gente tenemos ganas de salir, de ver, tal, ¿no? Así todo, y entiendo que sus agentes así lo señalarán, hay que continuar con la guardia puesta frente al virus, es decir, no aglomerarse, no apiñarse todos como si aquello fuera el no va más, ¿no? Tiene razón. Desde luego tenemos que verificar que también los ciudadanos, además de trasladarles este interés porque no acudan en masa a determinados espectáculos o en este caso concreto eventos, nosotros también tenemos que realizar algún tipo de medida proactiva. Vamos a tener también un control de aforo incluso en ese espacio público. Se ha previsto, hace 2 días hemos tenido la reunión técnica de seguridad en la que participaban otras fuerzas y cuerpos de seguridad, además de los organismos técnicos del ayuntamiento, y planteamos también ese control de aforos. Tenemos un control telemático
telemático de aforo, con lo cual en un momento dado incluso podemos percibir que si se está superando un margen que digamos de discreción en cuanto a la seguridad, pudiéramos ya poner ciertos reparos al acceso durante ese tiempo. Por lo demás, hemos previsto también esa afluencia, contamos con la colaboración de los propios expositores, a los que se les han dado también instrucciones claras y concisas. Por ejemplo, no se va a poder servir y tomar en la barra, claro. Son cuestiones que son evidentes, ¿no? Pero tenemos eso también, ese factor también previsto. Claro. ¿Colaborando todos salimos adelante? ¿Más rápido? No cabe duda, más rápido, más efectivo y ganamos todos. Claro. Durante la pandemia o durante el confinamiento, que la pandemia sigue, durante el confinamiento más estricto, cuando toda la población, bueno, pues, o prácticamente toda la población tuvo que recluirse en sus casas, los más pequeños de cada casa tenían la visita del poli marchoso, con unas marionetas, con unas canciones, con un tema, participaban, mandaban sus vídeos, mandaban sus cosas. Y a cierta hora, creo que era a las 8 de la tarde, cuando se aplaudían los sanitarios, en muchos barrios de Oviedo, los coches de la policía local pasaban con las sirenas puestas, los críos salían a las ventanas, aplaudían. ¿Esto de esta labor pedagógica con los más pequeños va a continuar? Había visitas a los colegios por parte, se cantaban canciones. Cierto, fueron momentos emotivos, un poco por la sensibilidad del momento, pero también porque se logró una proximidad muy intensa, ¿no? Entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos también estaban ahí, estuvieron en todo momento, Cruz Roja, Protección Civil, pero fue muy emotivo también esa visión un poco de reconocimiento que en otras ocasiones del año no es posible, aunque sabemos que existe. Sí van a continuar las labores pedagógicas. Y mire, respecto al poli marchoso, no es una primicia, pero bueno, o quizás sí lo sea. Estamos trabajando en un convenio, un acuerdo marco, porque este señor, como todas las personas llegadas a una edad, tiene derecho a su jubilación. Sí, lógico. Pero no queremos perder su acervo cultural, su figura, con lo cual estamos promoviendo un acuerdo convenio por el cual, a través de una asociación que integra estas labores de educación vial, pueda seguir trabajando con nosotros en el futuro y, por tanto, con los niños también. Bueno, pues ya lo sabes, ya lo sabéis, niños de Oviedo, va a haber poli marchoso 2. En este caso. Bueno, antes de finalizar, la zona rural o los núcleos poblacionales San Claudio, Trubia o Lloniego, ¿van a tener también esta policía de barrio? Nosotros vamos a reforzar los servicios en estas localidades, en la zona rural, porque entendemos que no pueden perder ningún tipo de servicio con respecto a lo que es el núcleo urbano. Por lo tanto, vamos a reforzar nuestra presencia allí, tanto a nivel de mandos como de agentes, y mantener un servicio estable mañana y tarde. Es lo que pretendemos. Perfecto. Pues Javier Lozano, director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, acercarnos lo que es la figura de estos 48 agentes, hombres y mujeres, que se van a encontrar por su barrio. Bueno, pues van dando un paseín y ahí se los van a encontrar. Pueden acercarse a ellos perfectamente, comentarles, son un vecino más, ¿no? Por supuesto, por eso supuesto. esperamos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Nos vamos a los anuncios, volvemos en un momento y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un tema que, bueno, pues ustedes lógicamente no son ajenos a la actualidad y que está captando pues prácticamente todas las portadas y minutos de radio y televisión, que es, bueno, lo sucedido en Ceuta, en menor medida en Melilla, pero bueno, sobre todo en Ceuta, en esas plazas españolas en el norte de África. Bueno, para hablar de ello, se encuentra esta noche con nosotros, bueno, pues un hombre que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que sabe mucho de estos temas. Se trata de Javier González Vega, él es catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que se pregunta mucha gente? ¿Es una invasión por parte de Marruecos lo sucedido en Ceuta? Bueno, el presidente de Ceuta lo calificó así ayer, ¿no? E incluso en algunos partidos políticos calificaron, por ejemplo, a los niños que entraban en tropel en la ciudad ceutí, incluso de soldados, ¿no? Bueno, los términos obviamente en este punto no son estrictamente rigurosos, no se acomodan a la realidad. Desde luego no eran niños soldados los niños que campeaban por la ciudad de Ceuta. Tampoco podemos hablar técnicamente de una invasión, pero
pero sí me permito recordar que la famosa Marcha Verde de 1975, con la que se han podido establecer ciertas similitudes, cambiando todo lo demás, obviamente, también era, digamos, una marcha de civiles, y por tanto, desde esa perspectiva, aparentemente no se la podía calificar de invasión, porque eran simplemente civiles caminando por el territorio y con la intención de ingresar en el entonces territorio administrado por España del Sáhara Occidental. ¿Era una invasión? Un autor norteamericano en la época dijo, era una agresión pacífica. Era una agresión pacífica, porque eran simplemente civiles, pero claro, ¿cómo se detienen los civiles que caminan? ¿Puede hacer algo ante ellos el ejército? Por mucho que movilicemos a la legión, ¿podemos hacer algo y responder de una manera, incluso aunque sea proporcionada, pero contundente para evitar precisamente la entrada? Claro. Esa era la segunda pregunta, si era una marcha verde 2.0, si Marruecos encontró al final del franquismo la varita mágica para decir, tengo la solución para conseguir lo mío. No era una marcha verde 2 porque obviamente la marcha verde 1, sin puntos ni ceros, en el año 75 sí consiguió sus objetivos. Y en este sentido, pues conviene recordarlo que la consecuencia última de esa presión ejercida por Marruecos entonces, pues se concretó en la famosa celebración de los infaustos acuerdos de Madrid 75 que cedieron la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania. Por lo tanto, ahí se consiguió un objetivo. Aquí, obviamente, esta Marcha Verde 2.0 no ha conseguido el objetivo en la medida en que pudiéramos pensar que ese objetivo puede hacerse con el control de Ceuta. Sí lo ha conseguido, en cambio, si pensamos que esta maniobra marroquí lo que ha puesto de manifiesto es que precisamente el control de las ciudades norteafricanas de España pues está en un puño, y está correctamente en el puño de Marruecos, que en cualquier momento puede efectivamente decidir sencillamente inundar la ciudad con población que no tiene por qué ser, se ha existido en la presencia de subsaharianos, pero han sido en todo caso una nota de color, nunca mejor dicho, anecdótica, puesto que el grueso precisamente de las personas que llegaban a Ceuta eran simplemente marroquíes, ¿no? Por tanto, con toda la población que hay en el Rif, que es por otra parte una zona dentro de Marruecos especialmente deprimida, es muy fácil precisamente llenar ambas ciudades, ¿no? Y colapsarlas, como se ha visto. Claro, bueno, decía usted antes niños eran un tercio, el resto eran adultos. Adultos, mujeres, hombres. Claro. Incluso con bebés. La zona que circunda, lo apuntaba usted ahora, Javier, la zona que circunda a Ceuta y Melilla, según tengo entendido, es una zona económicamente tan deprimida que si hacemos la comparación entre la renta per cápita de la zona española y la zona marroquí, es donde más diferencias económicas hay del mundo. Es decir, Marruecos está lanzando contra las plazas españolas a gente que no tiene nada en absoluto que perder. Claro, ese es el objetivo, precisamente, gente que no tiene nada que perder. Cuando hablábamos antes de la estrategia de Marcha Verde, había ocurrido algo parecido entonces, ¿no? También entonces el rey Hassan II se sirvió de gente que no tenía mayores medios y a los que, bueno, con un Corán en la mano, pues obviamente encaminó hacia el Sáhara español. Efectivamente, la zona del Rif, donde se asienta preferentemente Melilla, pero bueno, algunas de sus estimaciones llegan hasta cerca de la ciudad de Ceuta, es una zona dentro de Marruecos que es particularmente deprimida. No se benefició en su momento del desarrollo que se ha experimentado en la zona que en su día estuvo sometida al protectorado francés y consecuentemente los niveles de desarrollo simplemente han sido siempre muy deficientes. Tanto es así que precisamente conviene recordar que en el año 2011, cuando empiezan en Marruecos las primeras protestas que conducen a aquella acelerada adopción de una constitución en el plazo sorprendente de 3 meses, récord, que además fue votada por el 98% de la población. Si tenemos en cuenta que el 50% de la población marroquí es analfabeta, uno ya se puede imaginar cuáles fueron las consecuencias. Pues bueno, aquellos acontecimientos arrancaron precisamente en la zona del Rif. Fueron precisamente las ciudades del antiguo protectorado español donde empezaron unos tumultos que todavía al día de hoy prosiguen. Claro. Es verdad que bajo sordina y que bajo una feroz represión por parte de las autoridades marroquíes, pero que todavía hay una disidencia que se mantiene. Entonces estamos hablando de un lugar bastante convulso, España lo sabe, conmemoramos ahora precisamente el centenario de Anual, para poner de manifiesto precisamente que es obviamente un paisaje de por sí convulso, una población obviamente también, empleemos términos, levantisca, incluso pues, poco sometida y poco controlada por el propio Magcem, por el propio gobierno central de Marruecos y consecuentemente en la que se puede esperar cualquier escenario. Mucha gente se pregunta, ¿qué busca Marruecos con este movimiento?
con este movimiento en concreto, y por tanto me refiero específicamente a la maniobra de ayer, Marruecos obviamente imprime presión, demuestra por otra parte pues, su musculatura a la hora precisamente de poner a España en un brete, pero lo hace efectivamente en muy precisas circunstancias. Y esto precisamente es lo que hace ver precisamente que la responsabilidad de nuestros dirigentes políticos es absoluta por la, digamos, falta de visión, la ceguera total que han tenido a la hora precisamente de enfrentar esta crisis que se veía venir. Esta sí se veía venir. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues como se ha recordado ahora en algunos medios, el 4 de diciembre pasado, el entonces saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió reconocer la marroquinidad, por tanto la anexión por parte de Marruecos del Sáhara Occidental, una decisión que en este caso es una abierta violación de las normas internacionales porque sencillamente el territorio del Sáhara es un territorio pendiente de descolonización, es un territorio que conforma a Naciones Unidas y de ahí que se encuentre en la agenda del Consejo de Seguridad, requiere, hoy se dice, una negociación entre las partes de cara a alcanzar una solución pacífica definitiva que en principio tenga presente la aplicación de ese principio de libre determinación. La idea inicial pasa por una consulta a la población del territorio y por eso existe también una misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, también eso que está establecida desde hace más de una veintena de años. Todo ello, por tanto, supone que esa decisión estadounidense, a juicio de Marruecos, debería de ser compartida y asumida por otros estados. ¿Qué ocurre? Hay otros estados, sin embargo, y ya lo hicieron ver a las claras y muy pronto, que no obstante no compartían en absoluto la postura norteamericana. El caso de Alemania. El caso de Alemania es el más llamativo. Alemania, concretamente, a raíz de la decisión norteamericana, solicitó la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad que tuvo finalmente lugar el 21 de diciembre y en ella precisamente se pronunció en términos categóricos acerca del rechazo que le merecía la decisión estadounidense y a favor precisamente de una solución negociada para el conflicto. Bien, ¿qué ha ocurrido desde entonces con Alemania? Pues que naturalmente Alemania se ha enfrentado a la enemiga de Marruecos, que por diferentes cauces ha empezado a blandir amenazas y que se han saldado finalmente con la llamada a consultas de la embajadora, también embajadora marroquí en Berlín, a principios de este mes, y la ruptura de la cooperación, por ejemplo, en materia de cuestiones de seguridad, etc. Eso que, por tanto, ya se ha hecho por parte de Marruecos con Alemania, por su negativa a seguir la senda estadounidense en el tema del Sáhara, es lo que ahora acaba de hacer Marruecos 15 días después con España, por las mismas razones, porque España también en este punto es verdad que con una debilidad bastante mayor, cosa que desde luego no dice nada bueno de nuestra diplomacia, dado que hemos sido potencia administradora. De hecho, de iure seguimos siendo potencia administradora del territorio y somos miembros del Grupo de Amigos para el Sáhara Occidental en el seno de Naciones Unidas. España, sin embargo, no ha adoptado una postura tan firme como la alemana, pero así todo se ha enfrentado también a las presiones por parte de Marruecos que ansía que España también tome una decisión semejante a la adoptada por Estados Unidos de América. Bueno, pues bien, la tibieza española en este caso se ve correspondida con estas presiones marroquíes que tratan, por tanto, de urgir a un cambio de postura. A ello hay que añadir otros dos elementos adicionales que no son tampoco baladís y que en todo caso también inciden en el aspecto central que cobra la cuestión del Sáhara en todo esto, y es el hecho de que, por una parte, ante la Unión Europea se ventila en la actualidad un caso, como es el relativo precisamente a la impugnación por parte del Frente Polisario ante el Tribunal General de la Unión de los acuerdos concertados entre la Unión Europea y Marruecos que prevén la aplicación al territorio del Sáhara Occidental de dichos acuerdos. Lo que en principio es una cuestión que desde la perspectiva jurídico internacional no merece dudas. Es un acto claramente ilegal, y por otra parte, desde la perspectiva incluso de la propia Unión Europea, parece chocar con los argumentos que ha sugerido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en algunas decisiones anteriores de los años 2015 a 2018. ¿Qué ocurre? Este asunto se va a resolver en breve, en el próximo verano, de inmediato. Y en este asunto, por tanto, también Marruecos se juega mucho acerca de la consolidación de su ocupación del Sáhara Occidental o no
en el caso de que haya una respuesta por tanto negativa por parte del Tribunal de Justicia, habrá por tanto una mella en esta posición marroquí. ¿Qué ocurre? En los procedimientos del Tribunal de Justicia los estados intervienen y precisamente hay algunos estados, España, que sí lo hace habitualmente a favor de las tesis marroquíes, pero hay otros estados, por ejemplo, como Alemania, que en este punto mantienen una mayor tibieza. Y, por tanto, detrás de estas represalias que está cobrando Marruecos se encuentra también ese afán por, finalmente, presionar a estos estados. El último punto, y el que es sin duda más conocido, la famosa presencia de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática en Logroño, internado por causa de COVID, y que es inmediatamente el casus belli que ha detonado la respuesta marroquí. ¿España ha recibido el apoyo incondicional de la Unión Europea sin fisuras, Francia incluida? Bueno, en la medida en que los órganos que se han pronunciado hasta ahora en el seno de la Unión Europea han sido, por ejemplo, la presidenta Ursula von der Leyen, que es presidenta de la Comisión, en la medida en que lo ha hecho el también vicepresidente de la Comisión, por tanto el representante para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, en la actualidad, en la medida en que también ha hablado Louis Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, pues habría que decir que las instituciones que se han, digamos, pronunciado son instituciones que en este caso no comprometen a los estados porque no expresan directamente la voz de los estados. Para que hubiese habido un apoyo en tal sentido debería haberse pronunciado, por ejemplo, el Consejo. Claro. El Consejo de la Unión Europea, que ese sí es la voz de los estados miembros. No ha habido por el momento ningún pronunciamiento por parte del Consejo que yo sepa, ¿no? Lo cual, por tanto, permite que Francia obviamente siga manteniendo en este punto su política de apoyo absolutamente, diría incluso servil a Marruecos. Pero una pregunta que mucha gente se hace, yo también. Vamos a ver, ¿qué tiene Marruecos que puede amenazar a todo el mundo? Puede amenazar a España, puede amenazar a Alemania, tiene a Francia también, digamos, un tanto pillada. Tampoco son para tanto. Bueno, sí son para tanto si tenemos, por ejemplo, en cuenta que tienen la puerta y tienen, por tanto, la llave precisamente de las olas migratorias. En este sentido, pues en la medida en que administran la entrada precisamente al continente europeo vía Ceuta, Melilla y Canarias, precisamente de todos los flujos migratorios que convergen a Marruecos y que proceden de diferentes zonas de África, desde esa perspectiva tiene una posición obviamente de fuerza que, como acabamos de ver ayer, puede efectivamente blandir y demostrar que está en capacidad de hacerlo. Lo demostró también el pasado mes de noviembre cuando barcos y barcos que salían precisamente, en este caso irónicamente, del territorio del Sáhara Occidental, de la antigua ciudad de Villa Cisneros, la actual Dakhla, pues sencillamente hacían ruta hacia Canarias sin ningún tipo de incomodo. Lo cual no deja de resultar sorprendente si tenemos en cuenta que el control férreo que ejerce Marruecos sobre su territorio, como alguien ha dicho, no se mueve una mosca en el territorio marroquí sin que el rey lo sepa. Por lo tanto, no sale una patera, no se echa el agua a nado nadie en Marruecos sin conocimiento de la gendarmería, de las fuerzas auxiliares marroquíes, de todos los aparatos represivos que tiene Marruecos. Pues bien, quiere decir que esa es, por de pronto, una herramienta en manos de Marruecos, tanto es así que se mencionaba, el Consejo de Ministros ayer acordaba una ayuda extra a Marruecos precisamente para contener de 30 millones la presión migratoria, y estos son pagos periódicos, por lo tanto, podemos decir, pero sobornos periódicos que nosotros ingresamos en la cuenta marroquí, no sabemos si del Reino de Marruecos o del rey de Marruecos. O del rey directamente, pero es curioso, ¿no? Te meten 10.000 personas ilegalmente en casa y tú les das 30 millones de euros. Sí, porque además, por otra parte, como sabemos, existe un acuerdo en vigor, un tratado internacional en vigor entre España y Marruecos de 1992 sobre reingreso, por lo tanto, devolución de los ciudadanos marroquíes que ingresan irregularmente en territorio español, pero conviene recordar, ese acuerdo tardó muchísimos años, 16 años en entrar en vigor, y ese acuerdo en la práctica se aplica con cuentagotas. La prueba está precisamente que las deportaciones, por ejemplo, de toda la gente que llegó a Canarias en noviembre, se han ido espaciando en el tiempo e incluso se han suspendido a partir del mes de marzo, con lo cual Marruecos ni siquiera cumple sus compromisos internacionales en la materia. Por lo tanto, vemos que la presión migratoria, tanto a través de migrantes subsaharianos como de los propios migrantes marroquíes, es un arma poderosa en manos de Marruecos. Después tenemos otro tema un poco más oscuro, un poco más críptico, pero que también tiene una influencia decisiva, y es la cuestión precisamente del fenómeno yihadista. Existe, y la prueba la tenemos, recordemos, sin ir más lejos, los atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017. Tenemos en España un
una significativa población marroquí, más de 700.000 personas, de las cuales, obviamente, hay algunas de ellas que están claramente digamos, radicalizadas y en este sentido imbuidas e influidas por redes yihadistas, ¿no? Pues bien, esa presencia, que es una auténtica quinta columna en nuestro país de redes yihadistas, tiene estrechas conexiones precisamente con su origen, que es Marruecos, es el salafismo marroquí, ¿no? Y por consiguiente, a través de esas conexiones también, fundamentalmente a través de la necesaria cooperación en materia de seguridad, que ahora precisamente se ha anunciado su suspensión a raíz de estos acontecimientos, hace decisiva la colaboración marroquí. Si queremos articular estas bandas, necesitamos conocer precisamente su filiación, sus orígenes, sus vínculos con Marruecos, y sin esa cooperación, por tanto, estamos totalmente inermes. Por tanto, ahí tenemos otro segundo elemento fundamental. Y después tenemos un tercer elemento que es también, a mi juicio, decisivo y es particularmente importante en el caso español, como es la estrechísima cooperación económica que existe entre España y Marruecos. Los intereses, en suma, de las empresas españolas que están desarrollando importantísimas inversiones en Marruecos. Pensemos en el sector de la pesca y de ahí, precisamente, la conclusión de los sucesivos acuerdos que han tenido por objeto, pues, arrasar, expoliar sistemáticamente los recursos del Sáhara Occidental. Vayámonos a un caso anecdótico, el caso de los pulpos supuestamente gallegos, que no lo son, que son pulpos saharauis y que se consumen en España. Por miles. Pues bien, todo eso procede precisamente de las aguas del Sáhara Occidental y es, bueno, pues un rubro, un producto aparentemente, podríamos decir, irrelevante, pero muy significativo en nuestra dieta. Sí, lógicamente sin duda. Procede de allí, ¿no? Entonces estamos hablando, bueno, ¿qué haríamos sin el pulpo supuestamente gallego, en realidad saharaui? Pues hombre, pues tendríamos unas veladas veraniegas y unas cenas más tristes. Pero con eso estoy hablando también, estoy hablando del pepino, estoy hablando del tomate, estoy hablando de frutas y hortalizas de todo tipo, estoy hablando, por tanto, de todo tipo de productos, incluso también textiles, pensemos en el caso de las fábricas de Zara en Marruecos, multitud, por tanto, de desarrollos comerciales, construcción también de centrales eléctricas, solares en territorio marroquí, en las que están participando importantísimas empresas españolas. Por lo tanto, un núcleo de relación. Hoy, precisamente, España es el primer partner comercial, ha superado a Francia en la relación con Marruecos. Por consiguiente, ese también es un elemento y una pieza clave en la presión marroquí. Marruecos sabe que a partir del momento que ocurra algo, le dice, ya lo ha hecho además, por otra parte. En el caso de Suecia, cuando hubo un pequeño amago por parte del Parlamento sueco hace 2 años de plantear un eventual reconocimiento del Frente Polisario, lo primero que hizo Marruecos fue recordar que había una inversión de IKEA próxima a abrirse en Casablanca y que esa inversión podía irse a garete. Y que quedaba en el aire. Para finalizar, 2 cosas. Por una parte, Marruecos pasa de puntillas ante la opinión internacional, quiero decir, se ven bebés que son salvados por agentes de la Guardia Civil, se ve gente que llega exhausta a la playa, parece que la culpa es de quien los recibe porque llegan así y no de quien los empuja, ¿vale? Es decir, Marruecos gana el relato, porque es como cuando tienes a alguien en clase que es como el matón de clase y dice, es que es así. Es que él es así. Marruecos gana el relato. Marruecos gana el relato porque obviamente Marruecos goza de una marcada impunidad. Y se gasta lo que no está escrito en armamento. Se gasta lo que no está escrito en armamento, se gasta lo que no está escrito en propaganda. Los medios de propaganda y de difusión por parte de Marruecos son ingentes, El conocimiento que tiene Marruecos de la situación en nuestro país, pero también en otros países europeos, es obviamente muy superior al que nosotros podríamos imaginar. Por lo tanto, está gastando mucho no solamente en armas, sino también en inteligencia, en difusión, en propaganda. Y desde la perspectiva, efectivamente, podemos pensar que ha ganado el relato, porque, entre otras cosas, ya digo, Marruecos ha comprado, entre otras cosas, una impunidad. Impunidad, por ejemplo, a la hora de tener que responder respecto de la ocupación militar y las constantes violaciones de los derechos humanos y los derechos del pueblo saharaui a lo largo de casi 50 años de ocupación ilegal del territorio. Pues bueno, Marruecos no está dando explicaciones, al contrario, está exigiendo que se cumpla el respeto de su integridad territorial en las provincias del sur, que nadie reconoce al día de hoy, salvo Estados Unidos de América. Pues desde la perspectiva, ciertamente ha ganado el relato porque está adoptando represalias cuando en realidad lo que está imponiendo y pretendiendo exigir a los estados que violen la legalidad internacional que ya ha conculcado Estados Unidos de América. También gana el relato porque, digo, las violaciones masivas de los derechos humanos, una prueba más de ellas es esto de utilizar como
precisamente instrumentos como herramientas a los bebés, a los niños, en su cruzada contra España, en su yihad, en este caso contra España, a través de esta medida de presión que ha arbitrado en el día de ayer, no se encuentra obviamente con el rechazo por parte del conjunto de la comunidad internacional. Claro. Porque la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué podemos pensar de un Estado que utiliza como carne de cañón a sus propios ciudadanos, a sus propios menores, para lanzarlos precisamente a España? Y cómo además un Estado, incluso en esas circunstancias, puede aceptar, por ejemplo, la situación de los menas. Lo que en otros países diríamos es el porvenir, el futuro del país, sin embargo, es entregado sin ningún tipo de problemas por parte de los marroquíes a las autoridades españolas, que van a tener que encargarse, con los consiguientes costes, de la educación y de la custodia de esos niños, porque no pueden ser entregados razón en interés superior. Que como Estado, desde luego Marruecos no hace ninguno de sus deberes. Como dictadura, como régimen autoritario, como oligarquía, posiblemente sí, pero como Estado, y desde luego como Estado aparentemente democrático, que ya digo, no lo es, como un Estado precisamente que vela por sus ciudadanos, Marruecos desde luego no desempeña ninguna de las funciones elementales. Y sin embargo Europa no se lo dice, no se lo cuestiona. Y el Consejo mismo de Europa mantiene relaciones de partenariado especiales en materia de promoción de los derechos humanos en Marruecos, que no se ven por ninguna parte. La última, y me piden casi telegráficamente porque el tiempo nos apremia. ¿Esto es un capítulo más o Ceuta y Melilla verdaderamente están en peligro? Es un capítulo más. Obviamente Ceuta y Melilla está en peligro, digamos, lo que llamaban los franceses la longue durée, en un largo espacio de tiempo. Obviamente, más pronto que tarde, veremos obviamente la retrocesión de Ceuta y Melilla, como España en su día retrocedió el IMNI en el año 1969. Bueno, si nos ponemos muy exquisitos, Ceuta debería ser devuelta a Portugal. Bueno, históricamente hablando, efectivamente es así. La permanencia de Ceuta en el seno de la corona española se debe al hecho de que, siendo como era originalmente una colonia portuguesa, a raíz de la fusión de las coronas en 1580, con el acceso de Felipe II al reino de Portugal como Felipe I, consecuentemente se asumió el control sobre Ceuta, pero que permaneció bajo mandato portugués. Sí. De hecho, lo que ocurrió es que cuando en 1640 tiene lugar la famosa secesión portuguesa, la restauración de la independencia de Portugal, el gobernador portugués de la plaza decidió pasarse al bando español y, por tanto, mantener bajo soberanía española lo que hasta entonces era una plaza portuguesa. Pero bueno, es evidente que en el contexto actual la retrocesión con Portugal, de hecho, no está... Portugal tiene otras reivindicaciones como España, como es el caso de Oribenza, pero no tiene concretamente planteada la reivindicación en torno a Ceuta. Por eso, además, por otra parte, la bandera de Ceuta lleva el escudo de Portugal, si uno lo aprecia en la bandera, ¿no? Pero quiero decir que en ese caso parece evidente que más pronto que tarde la cuestión de Ceuta y Melilla pasará posiblemente por una retrocesión marroquí, y desde esta perspectiva Marruecos no ha tenido nunca especial prisa por ello, en la medida en que da por sentado que va a ocurrir, porque además, por otra parte, son centros que permiten también aliviar la tensión de esta zona que hemos dicho está tan deprimida en el Rif, en el norte de Marruecos, en la medida en que, bueno, pues, son focos, por ejemplo, de economía sumergida, que permiten, pues bueno, a esas clases pobres el poder mantener una cierta economía, por precaria que sea, y por tanto alivia hasta cierto punto los problemas, incluso los servicios sanitarios que brinda a la población marroquí del entorno. Por tanto, hoy por hoy es un aliviadero para problemas de Marruecos, ¿no? El control de estas ciudades por parte de Marruecos en un futuro, pues, puede hacer que ese aliviadero ya no exista y, por tanto, que el problema se acreciente. No, lo que sí es claro es que, obviamente, Marruecos ha desarrollado un episodio más en esta constante historia de desencuentros con nuestro país que viene protagonizando, pero ya digo que en este caso se centra fundamentalmente en el capítulo del Sáhara Occidental y en estos episodios concretos que he mencionado y que, obviamente, justifican y preludian la decisión marroquí. Pues, como en las novelas, continuará. En este caso. Bueno, efectivamente. Pues estaremos encantados de contar con usted para que nos lo cuente, nos lo analice. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos rápido a publicidad. A vuelta vamos a hablar de la presentación de un libro que ha tenido lugar pues, hace aproximadamente 2 horas. Se trata de un libro escrito por otro hombre de leyes, en este caso por un doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal. Conversaciones con 8 ministros del Reino de España en torno a un tema que nos va a explicar el autor en un momento. Hasta ahora.
Vamos a continuar, lo decíamos justo antes de los anuncios, vamos a hablar a continuación de la presentación de un libro que ha tenido lugar hace nada, aproximadamente 2 horas, un poquito más de 2 horas. Se encuentra con nosotros el autor, al cual, bueno, pues agradecemos que lo hemos raptado ahí prácticamente, ¿no? Se trata del abogado y profesor de Derecho Penal, académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y abogado por el Colegio de Oviedo y el de Madrid. Víctor Martínez Patón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, encantado de que esté con nosotros, porque tenemos aquí lo que es el último, por ahora, libro que ha escrito y que se ha presentado hace nada en el Colegio de Abogados de Oviedo. Lleva por título Conversaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, análisis de 10 años. Bueno, pues es un libro en el cual se entrevista nada más y nada menos que a 8 ministros del Reino de España, ministro en la actualidad, y 7 exministros de Justicia en este caso, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué nos encontramos a nivel que lo entendamos todos? Porque entiendo que es un libro técnico. ¿Qué nos encontramos? Pues fíjese, yo diría que no es un libro técnico. No. El tema es técnico. Pero yo ahora enseguida intento explicar la Sí. cosa para que se vea. Pero el contenido pretende ser lo contrario, huir de lo técnico, precisamente. Está construido a base de entrevistas. Sí. Quiero decir que esta serie que estamos haciendo sería la entrevista 17 de las que se hacen sobre esta cuestión. Yo lo que transcribo son los diálogos, las conversaciones en sí mismas que he tenido la oportunidad de tener con 8 ministros de Justicia y 6 magistrados del Tribunal Supremo y 2 de la Audiencia Nacional sobre esta cuestión que intento explicar rápidamente. Sí, tradicionalmente, vamos primero con la cuestión y luego con los personajes. Fenomenal. Venga. Tradicionalmente se entendía que la responsabilidad penal tenía que ser sí o sí de una persona humana, física. Es decir, es alguien que tiene capacidad y voluntad de hacer algo y pudiendo hacer algo correctamente, pues decide hacerlo incorrectamente. Quiero decir, el que tiene un conflicto en el patio de vecinos, por ejemplo, la comunidad, pues tiene la posibilidad correcta de resolverlo en un juzgado y la posibilidad incorrecta, pues de agredir al vecino. Sí. Como tiene la posibilidad de actuar correcta y decide tomar la actuación incorrecta, pues tiene una responsabilidad penal, pues por un delito de lesiones o de lo que sea. Pero claro, se entendía que hacía falta sí o sí alguien capaz de pensar para poder tomar ese tipo de decisiones. Pues desde hace 10 años, desde 2010, el legislador decidió que también las empresas pueden cometer delitos. Y este salto de un sujeto pensante a un sujeto que actúa, pero que no piensa, es un salto muy, muy relevante y el que yo he pretendido analizar, por un lado, con quienes han hecho la ley, y por otro lado, con quienes interpretan y aplican esa ley. Y aplican esa ley. Bueno, en el libro, pues prologado por Manuel Marchena, nada más y nada menos, creo que ya no se puede comenzar de mejor manera, pues nos encontramos con las entrevistas a Juan Alberto Belloc, a José María Michavila, a Juan Fernando López Aguilar, a Mariano Fernández Bermejo, a Francisco Camaño, a Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo, que son los 8 ministros de Justicia que están vivos y que ha tenido este país. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha esto? Bueno, tiene dos motivos, pero fundamentalmente viene marcado por el hecho de que toda ley tiene una interpretación, cuando no está clara, que muchas veces ocurre, pues hay que preguntarse cómo hay que analizar un texto que no está claro. Y uno de los criterios es al pensar en cuál fue la voluntad del legislador. Y a mí siempre me llamó la atención que cuál sea la voluntad del legislador lo decide no el legislador, sino los jueces que aplican esa ley y que desarrollan esa interpretación. Por decirlo todo, cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo venía de estudiar Filología Clásica, donde la interpretación que hacemos de un texto de Homero, de Heródoto, de Tucídides o de Séneca, claro, depende de nosotros. No puedes preguntarle a Séneca, Lucio, ¿tu idea cuál era? No puedes, no tienes más remedio que hacer tú la interpretación y será más acertada, menos acertada. Pero claro, cuando te encuentras con un texto legal cuyos redactores están vivos, yo no podía entender cómo no se procede a una interpretación más sencilla, que es preguntar.
preguntar al redactor, oye, ¿qué es lo que has querido decir? Bueno, Claro, esto no claro, funciona claro, así. claro. Esto no funciona así, es el juez el que interpreta la jurisprudencia, es la labor de la jurisprudencia. Y yo lo que pretendí fue un poco pues, recuperar aquella idea muy inicial de cuando yo empecé a estudiar Derecho, decir, oye, voy a preguntarle al legislador por qué ha tomado determinadas decisiones, que a lo mejor son... bueno, desde la primera, oye, ¿por qué decides que las empresas tengan responsabilidad penal? Los equipos de fútbol, los partidos políticos. ¿Por qué consideraste importante que esto ocurriese frente a la idea tradicional? Y por otro lado, determinados detalles del desarrollo de la norma porque han sido de una manera y no de otra diferente. Hay ministros y exministros del PP y del PSOE. Sí. Cuando se les pregunta, ¿la posición es unánime según a qué partido pertenezcan o cada uno tiene una valoración que podemos decir completamente distinta? No, a ver, lo primero que se me ocurre decir es que la posición es más o menos unánime, salvo pequeños detalles, que esos sí son técnicos y no... o sea, podemos entrar a ellos, pero vamos, que la idea general están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Tanto PP como PSOE. Tanto PP como PSOE, y no se puede hacer una interpretación de sus respuestas sobre la base de la... En base partidista, ¿no? Ninguna, Correcto. en absoluto. Todos ellos son juristas, y en consecuencia pues la opinión que emiten es la de jurista, incluido el ministro actual. Incluido el ministro actual, que está en el ejercicio del cargo y en consecuencia pues tiene necesariamente una posición más institucional, pero aquí responde como juez más que como ministro, y no puedes hacer de ninguna manera un análisis que tenga que ver, pues eso, pues con izquierdas o derechas o este tipo de cuestiones. En absoluto, diría que en absoluto influye. Y que están completamente de acuerdo en la pertinencia de que esto sea de esta manera. Y te pongo un ejemplo. Sí. Pongo un ejemplo. Resultaba, porque ya no, muy insatisfactorio que una empresa fuera de rositas, cuando de forma evidente en su seno se había cometido un delito del que ella se había visto beneficiada. ¿Qué sé yo? Pues hablamos de fútbol, por ejemplo. El caso Neymar. Sí. El caso Neymar. No se pudo demostrar nunca quién fue la persona que en el seno del Fútbol Club Barcelona dio la orden de no pagar impuestos por una concreta operación. No se supo, no se pudo identificar. Y claro, si tienes dudas de si fue el presidente o el vicepresidente, curioso, pero esto es así. Dice, no sé si fue el presidente o el vicepresidente económico. Uno de los dos fue seguro. Pero si no sabes cuál de los dos, tienes que absolver a los dos. Con el convencimiento de que estás absolviendo a un culpable, pero con la seguridad de que no estás condenando a un inocente. Claro, pero date cuenta, nos encontrábamos con que no hay ninguna persona física a la que condenar, y en consecuencia resulta que el Fútbol Club Barcelona se ha visto beneficiado por la evasión fiscal y nadie va a pagar, a tener responsabilidad por estos hechos. Claro, era insatisfactorio porque es evidente que el Fútbol Club Barcelona se había visto beneficiado de esta actuación delictiva. Bueno, pues ahora el Fútbol Club Barcelona es un sujeto posible de imputación y en concreto el Barcelona es uno de los equipos que está condenado por eso. Porque dice, oye, es que si tú, Barcelona, tenías la obligación fiscal de pagar 2,4 millones de euros y no lo hiciste, te beneficiaste de un hecho delictivo, oye, te toca pagar. Claro, pero en el caso concreto no les salió mal la jugada porque repercusión deportiva tampoco tuvo. No tuvo repercusión deportiva y diría que tampoco tuvo repercusión mediática, es decir, pero esto probablemente tuviera que ver con una gestión muy hábil de comunicación y con que no hubo juicio, es decir, todos tenemos un poco en mente, creo, las imágenes del juicio de Messi y no tenemos en mente las imágenes del juicio ni de Cristiano Ronaldo ni del Barcelona porque ninguno de los dos llegó a juicio, se conformaron y esto no ocurre con cámaras delante y además forma parte también de la estrategia de comunicación, ¿no? Es decir, es mejor, entiendo que fue lo que decidió el Barcelona, es mejor reconocer nosotros que somos culpables, que somos delincuentes, pero que no haya cámaras grabándonos mientras decimos que somos unos delincuentes. Claro. Y ahí se pasa la cosa y va pasando el tiempo y, bueno, todo se diluye, ¿no? De hecho, y perdóname, el Barça fue el único equipo condenado, el único equipo de fútbol condenado en España durante muchos meses, varios años, pero el Osasuna ahora está acompañando al Fútbol Club Barcelona. El Osasuna también ha sido condenado penalmente. Fíjate, mira los Osasuna. Bueno, equipo de infausto recuerdo aquí en la capital asturiana. Bueno, por otra parte, a la hora de tratar con el ministro actual,
y con 7 exministros. ¿Son personas accesibles o es tremendamente difícil? Bueno, pues, oye, voy a tratar esto, a ver cómo hago. ¿Atienden, se ponen al teléfono o no se ponen al teléfono? Bueno, a los hechos me remito. A los hechos me remito que se pusieron. Hay que llamar muchas veces, sería la pregunta. Vamos a ver, desconozco cuál sería la situación si es un ciudadano que no tiene ningún conocimiento y no, o sea, que llama al gabinete, no lo sé cuál sería la reacción, no sé cuál sería el planteamiento. Yo de una manera u otra pues tenía o contacto directo o indirecto a través de contactos comunes, etcétera, con lo cual pues me ha sido posible. Quizá precisamente por la unanimidad. Sí. Es decir, si hubiera sido un tema polémico, muy probablemente este libro no se hubiera podido hacer, ¿no? Claro. Pero como todos están conformes y de acuerdo con que esto debe de ser así, pues no han tenido inconveniente en decir, en expresar su opinión sobre la cuestión y desarrollarla y explicar por qué han hecho determinadas cosas y por qué dejaron de hacer otras. Claro. A la hora de eso, en lo que se refiere a los legisladores, en cuanto a los que aplican bueno, pues, lo que es el contenido de la ley, ¿también posición unánime en cuanto a esto? ¿O aquí ya nos encontramos con que cada maestrillo tiene su librillo y cada cual lo aplica como...? Bueno, aquí podríamos decir lo siguiente, que como aplicadores de la ley pues no tienen más que aplicarla. Es decir, ellos tienen un código penal cuya aplicación es obligatoria. Otra cosa es que en el libro hablamos también, evidentemente, sobre otros mundos posibles, ¿no? Es decir, si consideráis que esta regulación es la mejor, si se podría haber planteado de otra manera, si los mismos resultados y los mismos objetivos se podrían haber perseguido de formas diferentes, y en ese sentido, pues sí es verdad que los jueces, los magistrados, tienen puntos de vista diversos. En el fondo de la cuestión, ¿es común que las empresas delincan o es una cosa muy extraña? Caray, vaya pregunta. Quiero decir, ¿se dan casos en España de empresas? Sí, la pregunta es esa, sí. Esa es la pregunta. Ah, bien, no, eso desde luego que sí, y cada vez más, Hace 10 años, hace 11 años, esto era una cosa muy rara, rarísima, es decir, insisto. Bueno, de hecho, fíjate, en el año 1995, se hace el nuevo Código Penal. Y esto me lo explica Juan Alberto Bello. Dice, yo quería introducir a las empresas en el proceso penal, en una delincuencia, en un mundo translacional, con una delincuencia transnacional, donde hay cada vez más actividad empresarial, donde los delitos han ido cambiando del delito clásico, del delito de agresión, del homicidio, etcétera, a una delincuencia cada vez más relacionada con el dinero, más peligrosa y que tiene siempre que ver con grandes empresas. Y me decía Belloc, no podía yo en el año 1995 dejar a las empresas fuera. Y simultáneamente sabía que como la presión sociojurídica, digamos, era tan fuerte en el rechazo, pues bueno, pues las metí de una manera que quedaran más o menos oscurecidas dentro del código. Pero era necesario. Esto ya en el año 95 es la interpretación, bueno, no la interpretación, los jueces interpretan. Los políticos me explican lo que deciden y por qué lo deciden. En consecuencia, ya en el año 95 se sabía que había delincuencia que tenía que ver con las empresas. En el año 2010, cuando se promulga la ley, hay, diría, una etapa pues, de transición necesaria de adaptación a las nuevas cosas. Adaptación a las nuevas cosas. Quiero decir, eso es como cuando se abre una nueva calle o se peatonaliza una nueva calle, pues hay quien todavía va con el coche por la inercia. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, había la inercia de que esto quedaba fuera. Ahora, pasados 10 años, cada vez es más y más frecuente, desde luego. Pero algunos se pueden preguntar en casa, ¿que se pueda condenar a la empresa exime de culpa al administrador? Quiero decir, porque dicen, oye, fue la empresa, yo no... No, jamás. Es decir, no se trata de que haya lagunas de impunidad para las personas físicas, se trata justo de lo contrario, de que también la empresa pague penalmente, y que si no sabemos quién ha sido el sujeto que ha cometido el hecho delictivo, pues que en consecuencia la empresa, que al menos uno pague. Al menos uno pague. Seguimos hablando de fútbol si quieres, me dejas que ponga un ejemplo. Venga. Al Zaragoza se le juzgó. Al Zaragoza se le absolvió, pero se le juzgó por amaño de partidos. Claro, en aquel caso había dudas, entre otros muchos cosas. Pero vamos, una de las dudas que se planteaba en la sentencia al juez es, tengo 11 jugadores.
decía, con que solo uno de ellos no haya participado en el soborno, pero no sepa cuál es ese que no ha participado, tengo que absolver a todos los demás. Es decir, tengo 10 culpables, pues por la misma proporción tengo que absolver a todos. Bueno, pues oye, pero que si hay un equipo beneficiado, que se condene. Insisto, no era el caso del Zaragoza porque no se demostró en absoluto que hubiera soborno, pero habría ocurrido esto. Oye, que el beneficiado, que es la empresa, que es el equipo de fútbol, que es el partido político, tenga una responsabilidad, se le condene. Pues perfectamente explicado. Víctor Martínez Patón, enhorabuena por el libro y gracias por estar con nosotros, por venir a presentárnoslo. Le hemos quitado del acto 2 horas más tarde de que finalizase el mismo. Conversaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conversaciones con 8 ministros del Reino de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es esta obra, que buen seguro no será la última, sin duda. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy, un programa en el que hemos tratado, bueno, pues ya lo vieron, de muchísimas cosas. Nos vamos, volvemos pues mañana, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el GIEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.